Somos esencia, que se transforma una y otra vez como un ciclo, un principio y un final, pero también un viaje que comienza y hace que los cambios evolucionen en nuestro interior. Emprendemos un largo camino de transformación, metamorfosis como símbolo de perseverancia y resiliencia, inspiración que vibra por la magia de los recuerdos, los sueños y los colores. Un tejido que forma el camino y permite un descubrimiento personal constante, íntimo, que trasciende al experimentar que el cambio es vital para evolucionar desde lo humano, en búsqueda de nuevas posibilidades que se vuelven infinitas. Posibilidades que vibran con el universo y conectan con nuevos ciclos. Es necesario entonces un cambio profundo al interior que permita la evolución para transformar el exterior desde la esencia que deja huella. Inex Moda, 35 años de inspiración. Bienvenidos de regreso al pabellón del conocimiento Inex Moda Sapiencia. Comenzamos con nuestro espacio Análisis Sectorial del Sistema Moda. Nos acompañan Alejandro Escobar, gerente estratégico y cofundador de Sectorial Co., Juan Fernando Loaiza, especialista en investigación económica de Inex Moda, y Sofía Arango, especialista en investigación de moda del equipo Inex Moda. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Muchas gracias también a Sofía y Alejandro por acompañarnos. Hablar de lo que estamos viendo que pasa desde el observatorio de moda que realizamos en alianza no solamente con Sectorial, que es la firma que lidera Alejandro, sino también con Radar. Nos acompañaron en estos días Camilo Herrera, Samir Campo y Camila Ortiz. Y tenemos también acá con nosotros a Sofía Arango, que es nuestra especialista en investigación de tendencias y moda de Inex Moda, precisamente porque queremos que ese observatorio tenga ese perfil ambidiestro, tenga información cuantitativa, pero también información de calidad a nivel cualitativo. Quisiera comenzar entonces con Sofía, para preguntarte, Sofía, para la próxima temporada, ¿qué podemos ver en términos de estéticas de diseño? ¿Cuál es la propuesta entonces en estas narrativas? Bueno, buenas tardes para todos. Yo creo que es muy importante, Juanfer, explicar qué es una estética de diseño. Es importante entender que cuando nosotros hablamos de estas 4 propuestas, las presentamos para todos los mercados o como una propuesta que puede permear todos los productos, así estemos hablando de infantil, de femenino, de masculino, son estéticas que pueden permear todo. Entonces hablamos de 4 estéticas. Estas 4 estéticas salen de esos sentimientos del consumidor, de esa respuesta que está teniendo el consumidor a nuestro contexto, y están muy enfocadas en Latinoamérica. Entonces la primera estética es Crecer, que es una estética que precisamente nos está hablando de ese entendimiento del ser humano en relación con el planeta Tierra, pero desde una parte que no es muy literal. Entonces aquí incluso entra un concepto que en algún momento lo hablamos también desde Macrotendencias, que es esa unión de los ciclos, por ejemplo, del planeta Tierra y de la vida en la Tierra con los ciclos del ser humano. Entonces acá hablamos de los diferentes momentos, por ejemplo, climáticos, como las flores en algún momento pueden estar floreciendo y en otro momento pueden estar muriendo y estar en cierta descomposición, y esos son elementos que nos van a ayudar al diseño. Entonces aquí en temas de textiles, por ejemplo, hablamos de textiles de combinaciones más técnicos y otros que son más sutiles o más frescos, donde se ve pues como esa dimensión de compartir 2 conceptos de crecer o florecer y morir. Hablamos de otra estética que es soltar. Esta estética nos habla precisamente de soltar o tener ese espacio de catarsis por medio de la diversión, del juego, que incluso el pabellón está permeado un poco por esta estética. Entonces vemos muchos colores vibrantes, hablamos también de esa mirada un poco más sexy o femenina en la mujer, que es más extravagante. Entonces, por ejemplo, en siluetas hablamos de cortes, hablamos de straps o de tiras, vemos también la combinación, por ejemplo, de muchos volúmenes en accesorios, y esto es pues como más o menos el concepto de la estética.
Hay otra estética que habla de lo crudo, que claramente esta es la más sostenible, que nos habla de eso natural, de acercarnos un poco más al territorio, a las comunidades. En nuestro contexto esta estética aplica muy bien. Y vemos entonces materiales sostenibles, colores un poco más terrosos, crudos, que no tienen muchos procesos de teñido, por ejemplo en los textiles. Y por último hablamos de pertenecer. Y pertenecer habla precisamente de buscar un hogar, que es algo que pasó después de la pandemia. Digamos que las personas no entendían muy bien dónde estaban porque estábamos en un espacio virtual, estábamos en el hogar, estábamos en un trabajo. Entonces es como encontrar quiénes son las personas que piensan igual a mí o con las que yo me puedo sentir como, digamos, incluido en el espacio, y por eso vemos una estética muy nómada. Entonces hablamos de lo funcional, de lo utilitario, los bolsillos cargo. Aquí aparece, por ejemplo, el denim, muy importante para masculino. Vemos combinación de lo sutil o lo elegante más lo utilitario, entonces aparece por ahí una sastrería como utilitaria en lo masculino. Esas son un resumen de las estéticas. Crecer, soltar, pertenecer y crudo. 4 estéticas de diseño que nuestras marcas pues tenemos que conocer para saber también con cuál de ellas se alinea nuestro ADN y el ADN de nuestro consumidor. Conectando con este consumidor y teniendo en cuenta que hay que conocer esas estéticas, también es muy importante que quienes acompañan sepan también el contexto económico al que se van a enfrentar para esa primavera-verano 2023 o para todo ese año 2023. Entonces, hablamos de estéticas de diseño, pero ¿qué tal también, Alejandro, si hablamos de cifras de crecimiento? ¿Qué podría pasar de pronto con la inflación? Sé que es un trabajo muy duro el de los economistas proyectar, pero es interesante como para abrir esa conversación del contexto. Juan, Sofía, mil gracias por el espacio, un saludo para todos. Cuando empezamos a mirar un poco los datos cuantitativos, entonces nos vamos a ver enfrentados a diferentes variables este año, tanto en nuestro país como a nivel global. Un primer elemento es ver cuál va a ser la capacidad de las personas poder consumir y demandar este año, teniendo en cuenta que si uno mira la economía colombiana, el sector que más pesa en nuestra economía es el consumo, te pesa el 17% de la economía. O sea, nosotros nos dicen que Colombia, el petróleo, somos un país petrolero. Nosotros no somos un país petrolero. Nuestra esencia en dinámica económica está en el consumo, las personas en su capacidad de poder demandar. Entonces, una variable bastante clave es este año cómo son ajustados los salarios y cómo se comporta el precio de los bienes para ver si hay capacidad de generar mayor demanda, mayor consumo. Frente a eso, pese a que el año pasado fue bastante complejo en materia de inflación, los resultados están mostrando que para este año va a haber una buena capacidad o más bien una mejora en la capacidad de demanda. Un poco más hacia el segundo trimestre de este año, en adelante más bien hacia el segundo semestre del año. ¿Por qué? Estamos viendo un año que empezamos con un ajuste de salarios, el salario mínimo del orden del 16%. Las personas que no ganan más de un salario mínimo, entonces tuvieron un ajuste en sus salarios del orden del 13%. Este año el comportamiento inflacionario va a estar en el orden del 8%, o sea que los niveles de poder adquisitivo van a estar entre el orden de 5 hasta 8 puntos adicionales. Eso te va a impulsar la capacidad de demanda, no en el primer trimestre, porque el primer trimestre van a seguir existiendo presiones al alza en los precios, incluso por elementos como lo que acabamos de vivir en Nariño, en Cauca, por el cierre de la vía panamericana, se te presiona el precio de los bienes hacia arriba, pero a medida que va evolucionando el año vamos a ver ese poder adquisitivo de una mejor manera. Entonces, nosotros somos más optimistas en la dinámica de este año. Este año pues es retador, las proyecciones económicas dicen que nuestra región probablemente va a crecer al 1%, Colombia probablemente estará en el 1,5%, en el 2%. Chile, por ejemplo, va a retroceder, o sea, va a caer económicamente este año. Nosotros no vamos a estar en ese escenario, eso es favorable. Es probable que los niveles de desempleo no disminuyan más, o sea que las demandas en consumo van a estar más por el poder adquisitivo, no tanto por personas teniendo mayor o ingresando al mercado laboral y generando ese ingreso. Ahí vamos a tener un limitante. Y hay un elemento adicional en el consumo, en la demanda, es que este año empiezan a irrigarse unos subsidios desde el gobierno. Cuando se empiezan a irrigar esos subsidios, entonces las personas, las clases más vulnerables, que antes su dinero lo invertían directamente, principalmente en los alimentos, cuando reciben un extra de ingresos, empiezan a que su ticket se pueda incrementar y consuma otro tipo de elementos. Entonces, cuando cubre el frente de los alimentos, empieza a migrar adicional ese excedente a otro tipo de bienes. Moda es uno de los que más le pega a ese nuevo tipo de demanda, a ese nuevo tipo de consumo. Entonces,
Los datos este año no van a ser del mismo crecimiento que registramos el año pasado, es que veíamos un gasto de moda que cerró en 30 billones, que te crece más o menos al orden del 9%, que venía en crecimientos del orden del 10%, si recordamos en 2019 el gasto de moda eran 26 billones, o sea, pasamos de 26 billones y le borramos pandemia de 26 billones a 30 billones, entonces la dinámica acelerada ha sido bastante marcada, empiezas a ver unos niveles de desaceleración, pero confiamos que hacia el segundo semestre empecemos a ver reacomodos en el poder adquisitivo, la irrigación de los subsidios y una estabilidad en el empleo que debería ayudar a ese comportamiento en demanda. Hablabas, Alejandro, de varios factores del entorno que terminan casi que afectando también el tamaño de mercado, esos 30 billones durante el año 2022, pero qué bueno comenzar a desglosar ese mercado y que Sofía nos contara un poco cómo esas estéticas de diseño van permeando el mercado masculino, femenino, infantil, cómo se utiliza esa información que nos estabas contando en torno a crecer, soltar, pertenecer y crudo. Bueno, antes de contarles un poquito sobre esta pregunta, yo quiero también que entendamos como esa estructura de por qué conversar, digamos, los dos temas juntos y qué tiene que ver o qué puede pasar con esa información y cómo se puede ver aplicada a producto. Voy a meter aquí un poquito como de historia de la moda para entender cómo el contexto se relaciona y es importante saber cómo estamos también en temas económicos porque incluso desde la historia algunos sabrán que en momentos por ejemplo de austeridad o de que económicamente no estamos del todo bien, las prendas tienden a volverse más minimalistas o las estéticas se vuelven más minimalistas. Y cuando estamos en un momento donde de pronto entendemos que el contexto está mejorando, que hay, digamos, otro tipo de dinámicas, también pasa exactamente lo contrario, que es lo que estamos viendo desde estéticas. Hay un aire un poquito como de optimismo en todas las tendencias o en todas las estéticas que las permea todas, digamos que de pronto desde diferentes discursos, pero sí lo estamos viendo, por ejemplo, en términos de sostenibilidad, nos dicen, ya no es una sostenibilidad tosca, ya no es una sostenibilidad como tan cruda, sino que empieza a tener ciertos cambios como de color. Desde la mujer o desde crecer nos dicen, ya entonces no estamos hablando de un discurso de género tan tranquilo, sino que empezamos a ver cómo hay más expresión, hay más color, entonces por eso es importante entender como las dos dinámicas. Y ya respondiendo a la pregunta sobre los mercados, digamos que siempre en las tendencias vamos a encontrar una tendencia y una contratendencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de accesorios, vemos que en crecer, por ejemplo, para femenino en accesorios, hay una tendencia que nos habla mucho desde la sutileza, desde la feminidad más tranquila. Entonces vemos materiales, por ejemplo, como perlas, vemos materiales como el encaje, vemos materiales un poco más frescos o que tienen movimiento, mientras que en la contratendencia que es soltar para los accesorios, empezamos a ver, por ejemplo, estos tacones kitten con acampanados que son mucho más extravagantes, empezamos a ver la goma translúcida, vemos también, por ejemplo, las joyas deformes y sobredimensionadas o maximalistas en colores que nos hablan precisamente de una mujer un poco más sexy o extravagante. Y en masculino pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, en masculino tenemos la tendencia que habla mucho desde la sostenibilidad más lo utilitario, entonces vemos todos los materiales sostenibles, entonces vemos por ejemplo un lino, vemos algodón, vemos técnicas como el crochet, pero aplicadas a elementos utilitarios, o sea, siluetas utilitarias o a sastres más elegantes. Entonces vemos por ejemplo el hombre vestido con un traje sastre, pero con una mochila que es en lona y que es con unas cremalleras sobredimensionadas y cordones. Y en la contratendencia vemos un personaje masculino que también está hablando desde el lado utilitario, que ya les comento un poquito sobre eso, pero que lo está hablando mucho desde el lado como futurista, que es este nómada que está encontrando como su lugar. Entonces este personaje va a usar este mismo código utilitario de los bolsillos cargo, de las cremalleras pues como sobredimensionadas, pero por ejemplo en unos tonos mucho más cósmicos, entonces vemos unos azules, unos violetas, aquí este hombre es un poquito más elegante. Entonces es como entender esa dinámica y el tema del utilitario es importante también por lo que está pasando en la dinámica post-COVID.
O sea, cómo entendemos que es un consumidor que está empezando a cambiar de contexto, de ambientes, que yo antes me la pasaba todo el día en mi hogar, en pijama, en una conferencia, o con la camisa elegante y el pantalón de pijama, y estoy empezando a salir, tengo que hacer una vuelta, me tengo que encontrar con un amigo. ¿Cómo puedo hacer yo que por medio de los materiales, de la funcionalidad de las prendas, ese consumidor se siga sintiendo cómodo con su ropa de calle, independiente si está en su casa o si está pues como en una actividad social al aire libre? Nos decía Sofía lo importante que es conectar esa información del contexto y que de pronto muchas veces tiene contenido cuantitativo con esta información cualitativa, y ese ejemplo de cómo finalmente el optimismo o el pesimismo se transfiere al consumidor. Incluso uno podría decir hasta, no sé si el índice de confianza termina determinando es el gasto y la economía es más emocional de lo que pensamos. Precisamente en torno a esas capacidades o esos talentos, Alejandro, tú has estado trabajando un concepto que son las empresas exponenciales, y hay unos temas ahí que me compartías, y es por ejemplo el tema del talento humano y el tema de tecnología. ¿Cuáles son esas características de las empresas exponenciales y qué hay que tener en cuenta en estos dos pilares de los que nos hablas? Sí, es que muchos de los elementos que toca Sofi, que son bastante claves, porque es cuando uno empieza a generar el disruptor al interior de la empresa para que evidencie elementos que normalmente no son evidenciados. O sea, normalmente nos llenamos con que el presidente tomó una decisión, que el dólar se disparó o el dólar cayó, que la tasa de cambio, que el nivel de inflación, que la tasa de interés. Entonces eso empieza a generarle una bulla demasiado alta a la cabeza que empieza a anularle el pensamiento, el desarrollo. De eso se trata un poquito cuando se hablan de empresas exponenciales. Cuando una compañía logra ser exponencial, ya no le importa eso, porque tiene unos atributos tan fuertes en el mercado que sigue avanzando y creciendo constantemente. Hay muchos ejemplos de empresas exponenciales, y uno de los elementos es cómo dejamos de pensar que somos una empresa del sistema moda, o que piensa que va dirigido a hombres, o que piensa dirigido a mujeres, o que hace camisas, sino que somos una empresa multisectorial. Hay varios ejemplos. Entonces me voy a uno externo y luego llego al sistema moda. Por ejemplo, una empresa como Rolls-Royce. Rolls-Royce fabrica unos carros para la clase alta a nivel mundial, sí, por eso es reconocida. Pero resulta que Rolls-Royce es el principal fabricante de motores para los aviones Airbus, ¿sí? Entonces, ¿cómo un fabricante de vehículos llega allá? Básicamente es que la esencia de ser exponencial es que tiene un conocimiento avanzado en el desarrollo de equipos resistentes. Entonces, ¿dónde se necesitan equipos resistentes? Se necesitan en vehículos, pero también se necesitan en aviones. Entonces, al interior del sistema moda es, yo lo que hago que le sirve a un hombre, también no le puede servir a mujer, y entonces ahí empieza el tema del genderless, ¿sí? Si yo puedo fabricar cosas que van para ambos géneros, pues mi mercado, mi tamaño de mercado no son los 25 millones de hombres, sino que son los 50 millones de personas que están en Colombia. Si abro mi frontera, y no solamente me quedo en Colombia, y pienso que es que ya en Venezuela se abre una frontera, entonces toco un mercado de 35 millones de personas, entonces ya estoy en 85 millones de tamaño de mercado. Si me voy para Panamá, que también es medio primo nuestro, entonces ya estoy tocando alrededor de unos 90 millones de personas. Luego entonces eso ataca al tema de la empresa exponencial. ¿Qué es lo que dice una empresa exponencial? Es que uno no debe pensar en ser el interruptor, sino ser el disruptor. ¿Qué es ser el interruptor? El que constantemente dice, es que todo está muy caro, es que la demanda no está, es que el producto no sirve, es que. El interruptor es el que dice, bueno, si hay esos limitantes, ¿yo qué creo y qué desarrollo para poderlo atacar y poder crecer a mi empresa? Básicamente se ha encontrado que la empresa se vuelve exponencial cuando logra cultivar el talento humano. O sea, el talento humano es demasiado importante. O sea, cuando tú tienes un talento brillante en tu empresa, pues lo debes consentir, lo debes cuidar, porque luego reemplazarlo es demasiado costoso. Entonces el talento humano es una área importante a fortalecer. Y luego entra el tema de tecnología. Cuando tú empiezas a analizar que no solamente tienes una planta de producción o haces un proceso de comercialización y tu proceso clave es el tema logístico internacional, sino que le metes data y le metes tecnología para poder predecir tendencias del mercado futuro, para poder hacer eficiente tu proceso de compra, tu proceso interno de logística, empiezas a encontrar que tu compañía se vuelve mucho más eficiente, y al verse más eficiente, pues tienes el suficiente flujo de recursos para ponerla a acelerar y que tu tasa de crecimiento no sea a lo que crece el PIB colombiano, que crece en promedio al 3% en la historia de los 10 últimos años, sino que logras crecer al 10, al 20, al 25%. Cuando tú logras crecer a esas tasas, le llevas una ventaja enorme a tu competencia y luego
te vuelves una empresa sostenible y que va a estar permanente en el largo plazo. Si uno mira las compañías que han desaparecido en el tiempo, en la historia pues, de Colombia y del mundo, son compañías que llegan a una etapa que se denomina el declive, y el declive es cuando dejan de pensar como una startup, o sea, dejan de pensar como en ideas brillantes y de alta energía para poder seguir creciendo y desarrollando esas organizaciones. Entonces de eso se trata, poder lograr ser una empresa exponencial. Y se empieza a ver también como la diferencia entre esas exponenciales que son muy divergentes y las que están de pronto en declive, que lo decía, son más paquidérmicas, más convergentes, más de seguir a lo que está haciendo de pronto la exponencial o está haciendo la divergente. Conectando con ese concepto de la diferenciación, la información de estas narrativas es fundamental para construir propuestas de valor diferenciadas. Quisiera que nos contara, Sofía, cómo los empresarios y los emprendedores que acompañas en consultoría utilizan esta información de tendencias para llevarla a su modelo de negocio o al montaje de una colección. Bueno, es muy importante entender dónde estamos nosotros, o sea, como el contexto donde nos estamos moviendo para poder empezar con esta conversación, porque incluso pues hablando de este tema, ahora hay una tendencia o un movimiento muy fuerte en las marcas colombianas y latinoamericanas, y es esa moda atemporal, ¿cierto? Que está más cargada de concepto que de tendencia. Entonces normalmente cuando nosotros, para entender un poco, cuando nosotros armamos un portafolio de una marca o entendemos cómo funciona el portafolio de una marca, un portafolio está construido por unos productos básicos, por unos productos básico moda y por unos productos que hablan de posicionamiento, ¿cierto? Nuestros básicos casi siempre son los productos que llevan el 100% de nuestro ADN y nada de tendencia. Los básicos moda hablan de esos productos que tienen 50% el ADN de nuestra marca y 50% tendencia. Y los productos de posicionamiento son precisamente esos productos con los que yo estoy probando, con los que estoy testeando a mi cliente o a mi consumidor y entendiendo si sí puedo entrar con esa tendencia pues, al mercado. ¿Qué pasa? Que muchas veces las marcas en Latinoamérica cambiamos ese concepto de tendencia por el mismo concepto o inspiración de nuestra marca, o sea, por nuestro mismo propósito, y es ahora como un boom que hay en nuestro contexto y es entender qué es lo que nosotros tenemos acá que nos hace diferentes a otros sectores o a otras partes del mundo. Entonces yo creo que de pronto nuestra dinámica siempre ha sido seguir las tendencias que vemos de manera internacional y seguir lo que está pasando afuera y seguir las tendencias, pero hay que empezar también a entender un poquito cuál es el lujo de Latinoamérica o de Colombia, o sea, cómo podemos encontrar nosotros algo especial, porque realmente ese es el atractivo que nos están viendo desde afuera, ¿cierto? O sea, cuáles son los recursos que solo tenemos nosotros, cuál es la inspiración que solo tenemos nosotros, qué siluetas o qué exploraciones podemos tener solo desde nuestros procesos que de pronto no hay en otras partes, como por temas de industrialización y de procesos manuales que sí tenemos acá. Entonces es cómo yo puedo integrar ese ADN de mi marca y entender también las nuevas dinámicas de nuestro contexto y empezar a darle como unos toquecitos en esos productos de posicionamiento de tendencia, haciendo un testeo, qué si le interesa a mi consumidor, qué de pronto no es lo que más le llame la atención. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de colores, de implementar colores en una colección, siempre la recomendación a marcas que de pronto no se sienten muy cómodas, ha pasado mucho con masculino, hay marcas de masculino que no se sienten muy cómodas con el rosado, con el lila, pues porque claramente las barreras de género o la definición de género en nuestro contexto todavía está como en ese momento de cambio. Entonces digamos que la recomendación cuando estamos planeando una carta de color para masculino es aplique el color rosado o el lila en un acento, en un color acento. Entonces en un pequeño estampado o en un accesorio que tenga la prenda, o si es un look completo, aplicarlo en el accesorio que puede ser la correa o un reloj o un pañuelo, porque precisamente las tendencias se tratan de esa pequeña parte donde yo estoy aplicando lo que me estoy inspirando de algo por fuera. El resto de las colecciones, mis productos básico moda, ojalá siempre tengan el ADN de mi marca, que es esa esencia que me caracteriza pues a mí como empresa.
Estabas hablando, Sofía, de varios elementos muy importantes para diferenciarse. Entonces hablabas de tener muy claro el ADN de la marca, hablabas también de tener muy claro el ADN de ese consumidor, de tener muy claro cuál era esa esencia, y también hablabas de un concepto, y es el concepto de atemporalidad. Y quisiera conectar la temporalidad también con la sostenibilidad y con una invitación a que consumamos mejor, quizás no tanto. Les cuento que el año pasado en Colombia consumimos 3 prendas menos, o sea, si consumíamos 100 prendas, consumimos 3 prendas menos, pero en términos de tamaño de mercado, el mercado creció un 9%, ¿cierto? Esto, yo me atrevo a levantar ese supuesto, no tiene que ver con la compra consciente, realmente tiene que ver con el tema que vamos a continuar, y es el tema de qué sucede con la inflación, ¿cierto? Y qué tantas prendas pueden comprar los hogares. Entonces, quisiera que Alejandro nos contara un poco qué está pasando con la inflación, qué está pasando con la inflación en moda. La inflación en moda jalona la inflación general. ¿Qué está pasando con la inflación? Sí, cuando mira, el tema de inflación es básicamente en las canastas de los bienes que consumimos, de los servicios que adquirimos, los precios empiezan a incrementar. Colombia históricamente no había tenido mayores problemas inflacionarios, ¿sí? La inflación era controlada, y es decir que nuestros precios crecían más o menos al orden del 3%. El año pasado cerramos con una inflación del 13%. Entonces, cuando mira como la historia reciente, que encuentra, una persona decidió comerse un murciélago en China y empezó a generar un efecto global inmenso, ¿sí? Esa persona que tomó esa decisión empezó a adaptar un tema, es que hay una migración de murciélagos en el mundo producto de un cambio ambiental, ¿sí? Por eso empieza a generarse el tema. Entonces, si vos en tu empresa no desarrollas un efecto hacia conciencia ambiental, vos le estás pegando negativamente a los impactos inflacionarios. Ahí arranca el tema, porque todas las fábricas cerraron, todos los que consumíamos nos encerramos en la casa, entonces las inflaciones eran del 0%. ¿Qué ocurre? Cuando se abren las puertas, vamos masivamente al mercado y empezamos a consumir, y fuera de eso, los bancos nos dieron la plata regalada, o sea, las tasas de interés eran del 1%, entonces teníamos plata financiada muy barata y teníamos muchas ganas de consumir, entonces ahí empezamos a disparar esa inflación. Luego deciden hacer una guerra, entonces limitan el suministro de muchos bienes a muchas partes del mundo, entonces los bienes escasean, y luego entonces para revertir eso, los que nos dieron mucha plata, que fueron los bancos, nos la empiezan a recortar para tratar de controlar ese frente de inflación. Cuando miramos el último año, el principal problema está en los alimentos, ¿sí? Los alimentos crecen al orden del 30%, entonces ir a mercar es 30% más caro. Por ahí está también pues el tema de moda. El tema de moda pues le influye al componente de inflación, y fue un efecto pues que en precios hizo que la persona, porque el año pasado que sus salarios le crecieron al 10% o que le crecieron entre el 8 y el 10%, vio que los precios de los bienes terminaron creciendo al 13%, entonces sí perdió su poder adquisitivo en 3 puntos. Entonces dejó de consumir y ahí estuvo esas 3 prendas menos que se demandaron. Sin embargo, pues como los precios estuvieron mayores, pues el tamaño de mercado fue superior. Ahora bien, ¿qué va a pasar este año? La proyección de nuestra inflación es del orden del 8%, entonces lo que mencionaba al principio, con unos salarios que crecen al 13 y al 16, vamos a tener un mejor efecto en el tema de dinámica de consumo. Ahora bien, ¿cómo se combate este fenómeno asociado al tema de inflación o asociado pues a los choques económicos que existen? Recientemente, pues lo vemos este año, entonces entra el tema del arancel, ¿sí? Entonces uno empieza a decir, venga, ¿será que el arancel entonces nos va a generar más inflación? Recordemos que tenemos un arancel del 40% al frente de textiles y un arancel del 35% al frente de calzado. Entonces uno lo que inicialmente dice es, bueno, los precios entonces se van a incrementar 40% más, 35% más, dependiendo del tipo de bien. Resulta que ese es el momento de nuevo para atraer la empresa exponencial. Yo si soy un comercializador, si soy un importador, puedo decir, me embalé demasiado porque va a incrementar esto el 40%, el 35%. Puedo decir eso o puedo mirar venga, ¿cuál es mi fortaleza? Mi fortaleza es traer productos o es mapear los mercados internacionales donde hay demandas y donde hay puntos de abastecimiento que Colombia no tiene. Si esa es mi fortaleza, yo lo que debería hacer es aliarme con un productor local para yo ayudarles a llegar a esos mercados internacionales y que él que es productor pues empiece a generar esa fabricación y vamos juntos compartiendo las utilidades. Cuando uno mira el desarrollo empresarial de los últimos años, las principales estrategias de las empresas pasaron a dejar de ser estrategias de crecimiento orgánico. Crecimiento orgánico es que yo soy el berraco y yo puedo crecer, sí, ese es orgánico. El inorgánico es, venga que yo no soy tan berraco, voy a buscar uno que sea así berraco y lo compro, tengo plata, entonces lo compro. Ya la tercera, esas dos ya no están sucediendo tanto, ya la tercera dice, venga, yo soy fuerte en esto
Y en el mercado hay otros fuertes en esto. Entonces, ¿por qué no nos unimos y compartimos las utilidades? Eso se llama como los friend business o el friend shoring, en algunos negocios se está generando de esa manera. Ese va a ser el punto que haga a las empresas combatir realmente la inflación y que crezcan en el mediano y en el largo plazo. De nuevo atado a ese fenómeno de las empresas exponenciales. Hablaba Alejandro no solamente de las empresas exponenciales, sino también de lo importante que va a ser la colaboración entonces en esa figura para el crecimiento. Y en materia de macrotendencias ha aparecido el concepto de código abierto, sentido común, el de 2023 es descentralización, y en todos aparece esa creación conjunta, valor compartido. Quisiera que de pronto nos contaras un poco de algunos referentes o algunos casos también de colaboración que de pronto hemos visto en algunas de estas macrotendencias. Bueno, yo quiero, Juan, empezar por esa parte de colaboración, pero también desde el entendimiento de colaboración desde la comunidad. O sea, por ejemplo, cómo ha cambiado el entendimiento de esas cadenas de suministro y de entender cómo se mueve, por ejemplo, el flujo económico dentro de la misma comunidad, ¿cierto? Que también nos habla precisamente de esa sostenibilidad, de esa colaboración, no solamente de sostenibilidad pues como social, sino también ambiental, porque precisamente tenemos esa proximidad, digamos, como en la cadena y evitamos un montón de, digamos que de contaminación en términos logísticos y en temas de transporte. Entonces, empezar por ahí y también entender los modelos pues de colaboración entre empresas que ahora como nos decía Alejandro, están sucediendo demasiado, incluso pues en Medellín, en nuestro contexto, vemos un montón de empresas muy jóvenes que llevan muy poquito en la industria y que han logrado crecer precisamente por ese entendimiento pues como de ni siquiera del mismo mercado. O sea, hemos visto por ejemplo mucho cosmética aliándose con vestuario, hemos visto mucho también por ejemplo el tema del entretenimiento aliándose también con vestuario y con moda. Entonces también empezar a entender cómo la colaboración no solamente está dentro de los mismos mercados o dentro de las mismas industrias, sino que abarca todo el sistema moda. O sea, como por ejemplo en estos días que también estábamos conversando con los chicos de todo el tema de entretenimiento en Provenza, hablábamos de hotelería, hablábamos de turismo, hablábamos de gastronomía y cómo todos estos temas empiezan como a convergir, como a tener esa convergencia en algún punto para el consumidor. Entonces, a propósito de macros y entender pues como el tema de la descentralización, de la divergencia, como esa forma de llegar como a soluciones por diferentes caminos o a buscar otras alternativas, es entender también que no solamente se trata de, bueno, cómo es mi producto o cómo yo estoy experimentando por tendencias o cómo yo estoy experimentando con el color, sino también estas nuevas estrategias que hablan de entender cómo se está moviendo el consumidor y los cambios que está teniendo. Entonces, ahora tú decías, ¿cuáles pueden ser las estrategias para abordar bien, digamos, una marca o para sacar un producto innovador? Entonces hablábamos de propuesta de valor, hablábamos de ADN, o sea, de tener claro quién soy yo como marca, pero también ahí entonces empezar a pensar cómo comunico yo, por ejemplo, mi producto, cómo entender lo que está pasando en mi entorno para yo saber cómo tengo que llegarle a ese consumidor o cómo tengo que llegarle con el producto a la persona que me está escuchando, que me está viendo incluso en redes. Y en uno de los ejemplos que teníamos en macro, veíamos una frase muy importante y es entender que no necesariamente yo tengo que hacer campaña haciendo campaña o generar discurso teniendo un discurso, sino yo cómo puedo generar ese mismo discurso por medio del uso de mi producto, que teníamos el referente de las faldas para los hombres que generaban ese discurso pues como de género solamente en el momento en el que un consumidor usaba mi producto y sin necesidad de emitir ningún tipo pues como de opinión sobre el tema. Entonces yo creo que ahí también se trata de entender como las estrategias y lo que está pasando en las empresas más allá del producto, más allá de lo que yo estoy desarrollando por medio del diseño, cómo estoy compartiendo yo, cuáles son mis estrategias o cómo hago para comunicar lo que yo estoy haciendo desde el entendimiento de ese consumidor. Miren cómo vamos conectando precisamente ese tema de los genderless, que das el ejemplo de la falda, el ecosistema moda, donde tenemos en cuenta estos otros sectores que bien podrían hacer parte del multisectorial del que hablaba Alejandro. Quisiera que entráramos a una ronda final y fuéramos pensando entonces como en tres cosas que el empresario de este ecosistema moda tiene que tener en cuenta para 2023.
desde la mirada de cada uno, desde la mirada económica, desde la mirada de la investigación para la innovación y las tendencias de moda? Vuelvo a hacer énfasis un poquito en lo que mencionaba ahorita, talento humano, tecnología, ese primer foco de atención. Segundo elemento es entender nuestro contexto, no Colombia, sino nuestro contexto de región. Nosotros en nuestra región pasamos ya con las elecciones que se dieron en Colombia y las que se dieron en Brasil, que el 95% de nuestra región es liderada por gobiernos de izquierda. Al ser liderados por gobiernos de izquierda, entonces pues uno lo pueden ver bueno, otros lo pueden ver malo. El punto en esencia es que cuando todos los gobiernos son de izquierda se pueden entender mucho más fácilmente. Entonces el nivel de conexión entre región como bloque va a ser mucho mayor. Entonces ahí el segundo elemento es empiece a mapear el producto que usted tiene, a cuáles de estos mercados de la región puede llegar, dónde hay los atributos, porque esos mercados le van a abrir las puertas mucho más fácilmente de lo que ocurría en la historia. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento tiene que ver con, por lo menos durante los 2 próximos años, vamos a ver que si bien el precio va a seguir siendo un factor clave de decisión, la entrega y el servicio es el segundo de mayor nivel de impacto. Cuando uno dice la entrega del servicio, entonces se refiere al tema logístico. Nosotros en este lado del mundo, o sea, entre Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, históricamente nos abastecimos muy fuerte de la parte de China. Resulta que China tiene N tipo de problemas energéticos, problemas asociados a la pandemia, algunos cierres que siguen estando programados. Entonces, grandes actores de nuestra región están dejando de consumir la China por algunos elementos geopolíticos y por otros elementos porque encontraron que China ya no sabe si le va o no le va a entregar el producto. El producto sigue siendo muy barato, pero ya no sabe si ese producto si le va a llegar o no le va a llegar. Entonces esto pasó de ser un offshoring, ¿cierto? Que offshoring era que decía el productor no sé, estaba en Estados Unidos y montaba su planta allá en China, entonces hacía ese proceso offshore. Entonces ya estamos en reshoring, que es, venga, ¿dónde está más cercano? O lo vuelvo y lo pongo en mi país, ese nivel de producción, o hago un nearshoring, que sea un tema más cercano, o hago el friendshoring, que es me alío con actores de la región. Nosotros tenemos una ventaja gigante, y ahí le hablo un poquito más al industrial, en la ubicación que tenemos en Colombia, en la cercanía con LATAM, en la cercanía a Estados Unidos. Porque Estados Unidos y todo Centroamérica están dejando de comprar a China, no porque no quieran, porque el precio sigue siendo atractivo, sino que el producto no le está llegando y no sabe cuándo le va a llegar. Entonces ahí el que produce acá no se concentre solamente en Colombia, empiece a abrir ese mercado, porque el bloque se está volviendo más amigable y porque antes que se abastecía de China, como no saben si le van a entregar o no le van a entregar, posiblemente le empiece a demandar mucho más a nosotros. Tal vez esos son los 3 elementos: talento humano, tecnología, fortalecer, mirar como un bloque pues los países nuevos amigos porque se entienden en un mismo tipo de gobierno y ya esta región está dejándole comprar a China, entonces aprovechar esa ventaja para llevar nuestro producto hacia ese nuevo mercado. Adelante, Sofía. Bueno, no, y de la parte pues como más quali o como de tendencia, yo podría recomendarles pues entendiendo como todos los temas que ya hemos tocado, primero no tratar siempre como de seguir lo que está pasando afuera o que mi marca sea 100% lo que de pronto no está adentro, o sea, lo que no viene de mi inspiración, sino ser un poquito más fieles como ese tema del ADN, lo que estábamos conversando ahorita. En temas de tendencias, claramente entender quién es mi consumidor, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en estas conferencias, tenemos 4 estéticas de diseño, tenemos un montón de narrativas, obviamente porque hay que entregar, digamos, una oferta amplia para todas las empresas que vienen pues a Colombia Tex, pero es entender yo a quién de esos consumidores puedo hablarle. Por eso nosotros empezamos por unas estéticas que hablan de ese entendimiento del consumidor, de qué necesidades tiene y desde ahí escoger entonces, listo, estas son las necesidades de mi consumidor, esto puede de pronto ir con la persona a la que yo le estoy entregando mi producto y desde ahí empezar el diseño, o sea, desde las necesidades y el entendimiento de esa macro. No sé si pudimos conversar un poquito de eso ahorita, pero un poquito la estructura de, digamos que de construir o del observatorio es entender primero unas macro tendencias que son ese funcionamiento del contexto en la parte quali, bajar luego a los sentimientos del consumidor, que es entender la reacción del consumidor, y ya luego sí nosotros nos vamos para un producto. Entonces la recomendación es siempre entender primero, diseñar desde el entendimiento del consumidor y no desde el entendimiento de lo que está afuera, o sea, como de las tendencias. Claramente van a estar
porque es importante estar pues como alineado a lo que está pasando en el mercado nacional e internacional, pero es importante también crear desde nuestra propia esencia y lo que también cada una de sus empresas son. Y ya en temas pues como de otras tendencias que están pasando en la moda, no solamente a nivel producto, hablamos por ejemplo entonces en temas de sostenibilidad, entender muy bien en qué punto puede estar mi empresa a nivel de sostenibilidad, porque obviamente todavía existe pues como unas barreras o unos retos, pero entender muy bien en qué punto estoy y hasta dónde puedo llegar y comunicarlo con esa transparencia a mi consumidor, o sea, como yo estoy en este punto, este es el primer paso o estoy en el segundo paso, y comunicarlo como con la misma tranquilidad, porque digamos que en nuestro contexto todavía estamos en un camino, pero es importante expresarlo de esa manera. Y en temas de tecnología también entender que eso ya está pasando acá, así sea, digamos, escaso o no lo veamos de manera repetida, es empezar también a preguntarnos cómo le estamos ofreciendo a nuestro consumidor también esta parte que habla de lo tecnológico, que habla de ese tercer espacio, que habla de esas experiencias que son más inmersivas, ya sea por el producto o por la experiencia pues como de la marca. Hablaba Sofía de el tercer espacio, que es una de las macro tendencias que propone el Laboratorio de Conocimiento INEXMODA para la próxima temporada, donde las personas que nos están acompañando y que nos están viendo pueden tener acceso a la información de estas macro tendencias. Cuéntanos un poco de Sistema X. Bueno, nosotros tenemos un espacio que se llama, valga la redundancia, un espacio que se llama Sistema X. Este espacio es un espacio donde nosotros compartimos la evolución de esas macrotendencias, porque claramente las macrotendencias hablan del ser humano y nosotros estamos en constante evolución. Entonces la idea es ir actualizando estos contenidos que pudimos ver el primer día de feria en el pabellón. Entonces, para que todos se conecten, les hacemos una invitación para que se conecten a Sistema X, donde vamos a estar compartiendo pues la actualización de estos temas importantes que hablan de lo que está pasando con la humanidad y cómo esto se puede aplicar a las marcas. Y para que terminen de experimentar también esas estéticas, esas narrativas, los invitamos a que miren también con otros ojos lo que sucede en el foro de tendencias. También al frente está la tienda INEXMODA, van a poder tener información sobre la plataforma de tendencias de Fashion Snobs. Si ustedes son emprendimientos, también van a poder acceder a esta información por parte de la comunidad de seres de INEXMODA, que también tenemos un stand en el hall central. Y por otro lado también en sala de prensa INEXMODA pueden descargar el observatorio de moda con información cualitativa, cuantitativa, información desde el consumidor, pero también del contexto de lo que sucede con el gasto, la inflación y las exportaciones. Y quisiera que Alejandro también nos contara, si quieren saber más a nivel de análisis sectorial, cómo se pueden conectar con sectorial.co. Sí, nosotros a través de www.sectorial.co presentamos toda la analítica que tiene que ver con los diferentes sectores de la economía colombiana. Hacemos un análisis de facilitar y acelerar el acceso a conocimiento experto de los sectores. La invitación que hacía Juan de seguir el observatorio del sistema de moda, porque ahí tenemos toda la data a través de radar del gasto de los hogares, a través de sectorial en lo que tiene que ver con comercio internacional, niveles de producción y niveles de demanda en nuestro país. Mil gracias. Muchas gracias, un fuerte aplauso para Sofía y para Alejandro. Muchas gracias.